Hoy es jueves 22 de abril. Continuamos el estudio de la lección número 4, un pacto eterno, para memorizar. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este periplo en el cual hemos andado contigo durante toda esta semana, y pedimos que en la lección para hoy y mañana encontremos belleza de tu pacto, de tu berit con tu pueblo, en tu nombre. Amén. Para hoy jueves, las obligaciones del pacto. Todo pacto implica obligación o compromiso entre las partes. Una persona que haga un pacto con Dios, es pertinente saber las estipulaciones del pacto para cumplirlas y en consecuencia recibir el beneficio de ese pacto. Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos. ¿Por qué salir de allí? Porque los padres eran idólatras y Abraham tenía que apartar a ese patriarca que había escogido Dios para que fuera el medio por el cual vendría la simiente prometida a Adán y Eva en Génesis 3:15. Todo pacto demanda obligaciones. Por ejemplo, ¿cómo fue que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando estaban haciendo el pacto, que eran los 10 mandamientos, al pie del monte Sinaí? Dios le había dicho lo siguiente en Éxodo 17:26, y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué implica oír atentamente? Prestar atención, y luego dice: a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, el yashar, delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos. Ahí viene: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Para que hubiera un beneficio del pacto, había que cumplir las obligaciones del pacto al pie del monte Sinaí. Si tú haces lo recto está vinculado a una vida de obediencia, de amor a quien se le hace el pacto. Y diereis oído a sus mandamientos, es decir, si obedecieres la palabra de Dios y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Pues con Abraham había condiciones para ese pacto. Tú tenías que salir de Ur de los Caldeos y dirigirte a la tierra que yo te prometí. Y Abraham obedeció. Él no conocía la tierra,
pero sí confiaba en que el Dios que le mandó a salir sí conocía la tierra. Y entonces, ¿cómo fue que Dios le dijo a Abraham cuando estaba como intercesor por los habitantes de Sodoma, cuando ellos iban camino a Sodoma? Dice, versículos 17, 18 y 19. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y entonces el versículo 19 es el versículo clave para el estudio de hoy, porque dice, porque yo sé, porque yo le he conocido. El verbo conocer aquí es el verbo yadá. Y yadá es conocer íntimamente una persona. Entonces el versículo 19 debe leerse, porque yo tengo íntima comunión con Abraham, y Abraham tiene íntima comunión con mí. Y como tenemos ambos intimidad de comunicarnos, porque recuerden que el verbo yadá implica íntima comunión o relación con la otra persona. Como yo conozco a Abraham, yo sé que mandará a sus hijos. ¿Cuáles hijos eran? Uno de ellos era Isaac, el hijo menor de Abraham, y el otro era Ismael, el hijo de Agar la egipcia. Sé que mandará a sus hijos, y aquí viene, y a su casa después de sí. Y su casa estaba compuesta, según el libro Patriarcas y Profetas, página 120, la casa de Abraham estaba compuesta de más de 1000 personas. Para mantener más de 1000 personas de comida diaria se necesita tener dinero, tener recursos económicos, recursos de tierras, alimentación, ganado, más de 1000. Entonces dice que guarden el camino de Jehová. Ese es el pacto, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Abraham cumplió las condiciones del pacto porque él pasó por en medio de los animales que fueron muertos para ratificar el pacto con Dios. Después circuncidó, entre esas cosas circuncidó a todo varón que tenía en su casa, como diciendo, todos los míos han de ser bautizados en el Señor. Y así Abraham, cumpliendo las obligaciones del pacto, dice, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham. Y esto no solamente podemos destacarlo en Abraham. Hay algo mucho más hermoso de Abraham cuando encontramos, él tenía que separarse de las personas que eran idólatras. Abraham tenía que
cumplir, y encontramos esto en la palabra de Dios. En Génesis 26, 5. Aquí vemos la belleza del pacto de Abraham. El pacto es hermoso cuando la persona cumple lo pactuado o lo pactado con la otra persona, es a saber Dios. Dice así, Génesis 26, 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vamos ahora a explicar. Abraham, como tuvo una obligación del pacto, él tenía que obedecer para expresar su verdadera fe en Dios. Entonces se dice, cuando oyó Abraham mi voz, el verbo en hebreo que está ahí es el verbo shamá. ¿Dónde encontramos esa palabra shamá con la misma connotación? Lea conmigo a Deuteronomio, el famoso capítulo 6. ¿Cómo nos dice Deuteronomio? Versículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cosas que Abraham cumplió, porque aquí estamos hablando del pueblo de Israel. Y dice aquí, oye Israel, ahí está el verbo shamá, que significa oír y obedecer. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces aquí viene el pacto. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, es decir, de toda tu mente, y de toda tu alma, es decir, de todo espíritu, y con todo tu poder, es decir, con toda tu abundancia. Y estas palabras que yo te dicto hoy, en vez de mandar es dictar, que yo te estoy dictando hoy, estarán sobre tu corazón, ¿ven? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Ven? Que se parece mucho a lo que dice Génesis 18, 19. Se parece mucho porque era el mismo pacto generacional confirmado con los diferentes nombres de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, etc. Y entonces nos dice, ven, nos dice, porque yo le conozco que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Es lo mismo que vemos aquí en la estipulación de Deuteronomio capítulo 6, cuando dice, y estas palabras que yo te dicto hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, no van a estar en la puerta escrita, no, primero en la puerta de tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Él pondría en ese pacto la ejecución de su familia, el pacto. Entonces, y dice el versículo, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. ¿Por qué? Porque somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Si en la casa está escrito el nombre de Dios, su palabra,
sus versículos bíblicos, eso tendrá un efecto residual en la mente del que lea lo que está ahí. Y átala por señal, la palabra de Dios. Escríbela en los postes, y cuando salga y cuando llegues, que tu palabra sea tu vademecum, es decir, que sea tu compañero de viaje en tu entrada y tu salida. Por eso Dios pudo decir de Abraham, porque yo le he conocido, el verbo yadá. Y para que vean que es un verbo de intimidad con Dios, en Génesis capítulo 4, versículo 1, dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a un hijo, Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. El verbo conocer, y conoció Adán a su mujer, el mismo verbo yadá que aparece en Génesis 18, 19, porque yo le he yadá, yo le he conocido íntimamente. Adán conoció íntimamente a Eva y procreó a Caín. El mismo verbo yadá, dando a entender íntima comunión. Adán tuvo íntima comunión, copulación con Eva y dio a luz a Caín. Pues Dios es un matrimonio. Nuestra relación con Dios es un matrimonio. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Dios proclamó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, las palabras del pacto, era un acta matrimonial de que Dios se estaba casando con su pueblo. Y como se estaba casando con su pueblo, entonces, ¿cómo fue que dijo el pueblo? Todo lo que Jehová diga, haremos. Todo lo que Jehová diga, haremos. Porque un acta matrimonial es un acuerdo, un pacto, un berit entre Dios y su pueblo, entre Dios y Abraham. ¿Por qué Moisés rompió las tablas del pacto? Porque el pueblo de Dios había violado la fidelidad del matrimonio y adorando un becerro de oro. Entonces, el pacto implica obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Hacer justicia, juicio, o como dice el versículo, el capítulo 26 de Génesis, por cuanto Abraham oyó mi voz. Oír, el verbo aquí es shamá, y ese shamá implica obediencia. Y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí la palabra leyes es la palabra Torah, la misma que se usa para los 10 mandamientos. Porque la ley de Dios es la expresión de tres regiones. La ley de Dios es la palabra de Dios. La ley de Dios es el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Pero también la ley de Dios es toda la verdad revelada por Dios al que tiene una relación pactual con Él. Por eso es que dice, si me amáis, guardarán, no guardad, sino si me amáis, guardarán mis mandamientos. O sea, la obediencia es el resultado evidente de que nosotros amamos con quien pactamos. Y Abraham, por eso Dios lo llamó amigo de Dios, porque amigo es todo aquel que obedece la palabra de Dios. Por eso, amigo y amiga, Dios le cambió el nombre a Abraham. Y al cambiarle el nombre a Abraham, entonces él entra en el concilio de las obligaciones del pacto. ¿Cómo es que nos dice la pluma inspirada con relación al pacto de Abraham? Dice la inspiración con relación a esto. Escuchen este pasaje del libro Alza tus ojos. Abraham es un noble ejemplo de un fiel padre de familia. En el pacto de Noé, él salvó su familia. En el pacto de Abraham, él se interesó por salvar su familia, y eso lo testimonió Dios,
porque yo sé que Abraham mandará a guardar los caminos míos, a hacer justicia. Entonces dice ella, Abraham es un noble ejemplo en un fiel padre de familia. Él nos dejó un modelo de la obediencia incondicional que todos deberíamos medir. El que bendice a los justos, dijo de Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Génesis 18:19. Y agrega, guardarán el camino del Señor para hacer justicia y juicio. No hablará palabras de hipocresía o engaño. No habrá traición a las obligaciones sagradas. Abraham guardará la ley de Dios como uno que es responsable ante el legislador. Y entonces agrega ella, cuando trabajemos juntos del modo en que lo hizo Abraham, con seguridad recibiremos el encomio del cielo. Él fue de manera notoria escogido para andar en el camino del Señor y gobernó su casa con las influencias combinadas de autoridad y afecto. El santo nos ha dado normas que debemos obedecer y de las cuales no podemos desviarnos sin pecar. Fuimos comprados por precio. La fe y las obras han de hacernos completos en Cristo. Así nos mantenemos en el camino del Señor. ¿En qué? En el camino del Señor. Y nos dice más adelante lo siguiente. Abraham guardará la ley de Dios como uno que es responsable ante el legislador. Cuando trabajemos juntos del modo en que lo hizo Abraham, con seguridad recibiremos el encomio del cielo. Él fue de manera notoria escogido para andar en el camino del Señor y gobernó su casa con las influencias combinadas de autoridad y afecto. El santo nos ha dado normas que debemos obedecer y de las cuales no podemos desviarnos sin pecar. Fuimos comprados por precio. La fe y las obras han de hacernos completos en Cristo. Así nos mantendremos en el camino del Señor. Cuando el corazón es manso y humilde, Dios puede impresionar el alma. Su palabra es nuestra consejera. Obedezcamos sus enseñanzas. Alza tus ojos, página 247 de la Pluma Inspirada. Hermanos, esto es lo que Abraham cumplió. Y es la exhortación que la Pluma Inspirada nos hace de trabajar juntos de la forma en que Dios, como lo hizo Abraham. La ley de Dios es el pacto. Desobedecerla es romper el pacto. Hermanos, la obediencia no es un simple cumplimiento externo, sino un servicio de amor. Y el amor no aumenta si no se relaciona usted con la persona a quien debe amar, en este caso Dios. Porque la ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. La ley de Dios es la personificación del gran principio del amor y es por tanto el fundamento de su gobierno tanto en el cielo como en la tierra. Así que si nuestros corazones están renovados a la semejanza divina y si el corazón divino está implantado en el alma, no se va a cumplir la ley de Dios en nuestra vida, que es el pacto que Dios hizo con tu casa. Y cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto que dice, pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré, citando a Hebreos 10:16.
Y si la ley de Dios está escrita en el corazón, pregunto, ¿no va a modelar la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Hay que tener esto en mente. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. ¿Cómo nosotros podemos expresar que amamos a Dios obedeciendo su pacto? Pregunto, ¿qué es el pacto? ¿No le han dicho qué es el pacto? El pacto es lo que nos dice Éxodo, el capítulo 31. Éxodo 31 dice así, versículo Éxodo 31, 16. Comenzando en el 13. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque esto es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo violare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Y dice, versículo 16, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por pacto perpetuo por sus edades. ¿Qué es el sábado? Pacto perpetuo. Versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. O sea, el sábado es una señal exterior o externa, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y entonces, versículo 18 dice, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el Sinaí, 2 tablas del pacto, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué es el pacto? Los 10 mandamientos. Por eso es que el pacto está vinculado a las obligaciones de cumplir las recomendaciones o las ilustraciones o las enseñanzas que Dios puso en Abraham, que puso en su familia, que puso en este lenguaje, porque yo sé. ¿Cómo Dios sabía? ¿Cómo Dios sabía? ¿Era porque lo sabía porque era Dios? No, lo sabía porque había tenido una íntima relación con Abraham, y se tiene íntima relación con Dios cuando estudiamos su palabra. Como dice Jesucristo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿Ve? Testimonio, el pacto conmigo. La Biblia es el testimonio, y la ley de Dios es la Biblia en forma resumida. Eso es la ley de Dios, pero la Biblia es la explicación de la ley resumida. Porque la ley resumida nos va a llevar a la ley encarnada, que es Cristo. Por eso es que Cristo guardó su ley, porque la ley es Él. No solamente un trasunto, una copia, sino también Cristo es la encarnación de la ley, como dice la pluma inspirada en el comentario bíblico, tomo 5, página 1105. Él es la encarnación de la ley. Por tanto, no podía desobedecer la ley de Dios, porque era un suicidio para él. Hermanos, se acabó el tiempo. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Oh, día delicioso, de gozo, amor.